Hola a todos, de nuevo bienvenidos a estas interrogantes del siglo XXI que hemos desarrollado con el Observatorio de la Crisis, intentando bueno, pues responder a estas preguntas tan candentes que en la actualidad nos interpela hoy casi con urgencia, ¿no? Debido a la situación en la que estamos, la presente en la que nos enfrentamos, ¿no? Hoy está con nosotros para responder esas preguntas y concretamente a la pregunta de capitalismo verde o socialismo ecológico, estará con nosotros José Sarrión Andaluz. José Sarrión Andaluz es un doctor en filosofía y profesor en la Universidad de Salamanca. Además es miembro del grupo de investigación en humanidades ecológicas de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en el filósofo marxista español Manuel Sacristán. Bueno, pues realmente lo podía dejar ahí, pero creo que es interesante, y aunque me he atrevido a sacar los datos de la Wikipedia, me asegura, José, que no es, Sarrión me asegura que no están equivocados los datos, así que creo que lo voy a desarrollar un poquito más, ¿no? Para que lo conozcamos mejor antes de que nos dé esta ponencia, que haga esta intervención y al final dialogaremos un poquito. José Sarrión nace en Cartagena, en 1982. Voy a hacer un mal chiste porque decía José Sarrión Andaluz como apellido, nace en Cartagena, pero él además ha desarrollado su vida académica, creo que en Salamanca directamente. O sea que, bueno, se nos mezclan ahí los tres espacios. Es un profesor universitario, joven, del 82, político español, exdiputado de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, doctor en filosofía, como he dicho antes, ejerciendo de profesor de antropología en la Universidad de Salamanca, también estuvo, y en la actualidad es profesor de filosofía en la Universidad de Salamanca. Su trayectoria académica, después de doctorarse en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con una tesis sobre nuestro apreciadísimo marxista Manuel Sacristán, su investigación se centró en la noción de ciencia de ese filósofo español en conexión con autores clásicos de la filosofía de la ciencia del siglo XX, como Russell, Carnap, Quine, Popper, Kuhn, Mosterin, así como con autores centrales del marxismo, obviamente, tales como Marx, Engels, Lenin, Lukács, Gramsci o Althusser. Dicha tesis le dio lugar la desarrolló luego en un libro, el libro que se llamó La noción de ciencia de Manuel Sacristán, publicado por la editorial Dickinson. Si está en otra editorial ya me lo comentaréis ahora. Su línea de investigación se ha centrado en la filosofía política y el marxismo, especialmente en el marco de la filosofía española. Carrera política, pues fue militante de base del Partido Comunista de España, Izquierda Unida en Salamanca, desde finales de los años 90. Muy joven, en 2015, ya José Sarrión se presentó a las primarias abiertas de Izquierda Unida para elegir su candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, venciéndolas y obteniendo en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 ya el acta de procurador en las Cortes Autonómicas. En septiembre de 2016 fue elegido coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad Autónoma y en selecciones autonómicas de mayo de 2019 no consiguió revalidar su acta como procurador en Cortes. Su experiencia en las Cortes de Castilla y León le inspiró otro libro, Comunes, El Sol y el Viento, crónicas de un procurador en las Cortes de Castilla y León. Me entra una curiosidad enorme por leerlo, no lo he leído, así que, bueno, bienvenido primero que nada, José. ¿Es un atrevimiento leer ese libro ahora, en la actualidad, o qué? ¿A cuál te refieres? ¿Al de las Bueno, Cortes? el de Sacristán no es un atrevimiento, es un obligatio, porque yo creo que si eres marxista y en España además Sacristán es de obligada lectura. No, me refiero al de las Cortes, ¿no? Hablar de esto con la nueva política, con estas cosas y con todo lo que ha sucedido y todo lo que ha llovido tan rápidamente, debe ser un atrevimiento, ¿no? Leer tu libro ahora. Ok. Bueno, aquel libro la verdad es muy diferente a lo que suelo escribir, porque normalmente estoy acostumbrado a trabajar en un lenguaje académico y bueno, pues dentro de los círculos de estos que solemos estar acostumbrados en la universidad. Y este pues fue un libro divulgativo que tenía como objetivo que la gente pudiera conocer primero cómo funciona un parlamento y luego pues qué cosas se pueden hacer desde la izquierda alternativa. Y bueno, tiene cositas, ¿no? Tiene bastantes anécdotas, en algunos pasos yo creo que tiene cosas interesantes, en otras es verdad que me pongo un poquito más denso y entramos en algunas problemáticas, pero es verdad que muchos de los problemas que observamos en mi etapa en las Cortes de Castilla y León, hoy los hemos visto magnificados, es decir, que lo que en aquel momento ya denunciábamos
pues en los últimos 3 años lo que hemos visto es que va a más, con lo cual casi diría que el libro se queda corto a veces, ¿no? Hablábamos ya entonces de las macrogranjas, de los residuos, etcétera. A día de hoy eso es una realidad que está presente en el debate, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ya se sabe que como somos la España vaciada, somos una comunidad en la que hay menos atención informativa, pero aquí también pasan cosas, ¿no? Y aquí también hay luchas y hay bueno, pues los problemas propios del capitalismo global que están prácticamente por todo el planeta. Pues nada, trabajo en la comunicación antiimperialista y política antiimperialista y sé que está conectado lo global y lo local, absoluta y totalmente, radicalmente, y por tanto, entonces, dicho lo cual, pues creo que me va a interesar saber esa perspectiva desde entonces ahora, ¿eh? Así que bueno, vamos a por ello. Bien, hoy vas a darnos una ponencia, que luego al final charlamos un poquito nada más, brevemente, pero después de tu ponencia, pues si hay alguna cosa, alguna duda, algún elemento que crea que puedo preguntarte. Pero vamos a hablar de capitalismo verde o ecosocialismo, con todos los entrecomillados que queramos, ¿no? Por el tema del capitalismo verde, que creo que se lo comentaba a los otros ponentes que han pasado por aquí respecto de esto, que creo que hay una especie de miedo lógico a una cooptación que ha habido de ese ecosocialismo por el capitalismo verde. Es decir, se han entrecruzado, mezclado de tal manera que a veces resultan peligrosamente confundibles, ¿no? Así que nada, te lo dejo ahí en tu arena, en tu ponencia, por si sale ese tema, ya te he dejado alguna cuestión previa como es esa. Y nada, espero disfrutar de esa ponencia que seguro será interesante. Tienes el tiempo que desees, tú mismo te lo marcas, yo estaré aquí atento, he roto toda mi agenda para que si estás 3 o 4 horas podamos escucharla y si estás 30 o 40 minutos también. O sea que tú mandas. Muy bien. Adelante. Pues muchísimas gracias por tu amabilidad y por vuestra invitación a las entidades organizadoras de este curso. Yo tengo que decir, me siento muy honrado de estar aquí, de la invitación. Me siento muy pequeño también, porque tengo un poco de síndrome del impostor, porque en este curso ha hablado gente de muchísima altura, habéis contado, bueno, con especialistas en muchos temas, pero concretamente en este que nos ocupa, habéis tenido a dos pesos pesados que son dos de las referencias que yo leo habitualmente, como son John Bellamy Foster y como es Michael Lowy, con lo cual yo diría que bueno, mi papel va a ser un papel más bien secundario y en todo caso voy a intentar aclarar pues algunas cuestiones, ¿no? Porque efectivamente la temática, la pregunta que se formula aquí es una pregunta central. Yo diría que a día de hoy ya muy pocas personas con sentido común pueden cuestionar la catástrofe ecológica en la que estamos. Y por lo tanto, efectivamente, creo que una de las preguntas y uno de los dilemas más importantes que vamos a afrontar en los próximos años es si el capitalismo tiene la posibilidad de reformarse para hacer frente al colapso ecológico que ya es evidente, salvo para algunos locos que siguen negándolo, lamentablemente entre ellos se encuentran nuestros propios gobernantes, o bien si es necesario transitar hacia otro modelo político y económico y social diferente. Por lo tanto, hay dos preguntas que se esconden dentro de la formulación general capitalismo verde o socialismo ecológico. Hay dos preguntas que se infieren de la misma. En primer lugar, preguntarnos si es posible realmente un capitalismo verde y en segundo lugar, en caso de que no sea posible, ¿qué es el socialismo ecológico o el ecosocialismo? ¿Qué diferencias tiene respecto al socialismo, digamos, clásico? ¿Qué aportaciones realiza y qué elementos de continuidad tiene respecto al proyecto socialista, ¿no? Entonces, yo empezaría por la primera. Es decir, ¿es posible un capitalismo verde? Ciertamente, y tú lo has señalado, ha habido un esfuerzo propagandístico muy importante de greenwashing, es decir, de lavado de cara desde una perspectiva supuestamente verde por parte del capitalismo. Lo podemos ver en cualquiera de las grandes empresas, tanto energéticas como cualquier otra empresa que se dedique a lo que sea, siempre hay un apartado en el que nos hablan de su política de sostenibilidad, de sus políticas de respeto al medio ambiente, de su compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible, con todas estas cuestiones.
Esto va unido además a dos elementos. Por un lado, la persistencia de un negacionismo climático muy importante. Un autor recientemente lo decía en un tono jocoso, que nos gusta mucho criticar a los terraplanistas, y está bien, pero estaría bien también criticar a los terrainfinitistas, es decir, a aquellas personas que consideran que el planeta Tierra es infinito, que tiene infinitos recursos y que podemos comportarnos como si el planeta no tuviera fin. Tan absurdo es creer que la Tierra es plana como creer que la Tierra es infinita. Es una forma de negacionismo. O bien el negacionismo más habitual, que es el que reconoce que hay un problema climático y ecológico, pero lo desvirtúa, le quita importancia, le quita hierro, que es la corriente mayoritaria y más dominante que solemos encontrar. Y por otro lado, la idea del fetichismo tecnológico, que es algo que está tremendamente extendido y que además se transmite continuamente, y creo que la población tiene una fe en esto. Es decir, el sistema no puede ser tan tonto de llevarnos a una debacle, de llevarnos a un colapso. En algún momento el sistema político y económico tendrá que replantearse y tendrá que salvar esta crisis, y lo hará a través de la ciencia y de la tecnología. Bien. Entonces, para afrontar estos argumentos que se plantean desde las élites políticas y económicas dominantes, plantearía lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar el capitalismo. ¿Qué entendemos por capitalismo? Y la definición clásica, y una de las aportaciones además que realizó Marx fundamentales, Marx se equivocó en algunas cosas, pero acertó en otras. Y yo diría que una de las que acierta con claridad está en definir el capitalismo como un sistema compuesto por unas estructuras que tienen una tendencia ciega a maximizar la ganancia, a maximizar el beneficio. En definitiva, una característica central del capitalismo es la del crecimiento indefinido, la tendencia a crecer indefinidamente. Por lo tanto, si queremos contestar la pregunta de si es posible un capitalismo verde, lo que tenemos que preguntarnos es si es posible un crecimiento económico que sea infinito, que sea sostenido en el tiempo. Bien, en términos generales, hasta los años 70 del siglo XX, a esta pregunta todo el mundo, o casi todo el mundo, solía contestar que sí, era posible un crecimiento indefinido. No todo el mundo, ciertamente había ya voces críticas desde el siglo XIX, pero la creencia mayoritaria, tanto en la derecha como en la izquierda, también en el marxismo, es que podíamos vivir en un sistema productivista que no tenía grandes límites. El comunismo también se formulaba bajo esta premisa, la idea de la sociedad de la abundancia. Lo que planteaba el comunismo era tomar los medios de producción privados del capitalismo, y socializarlos. Y esa tendencia de las fuerzas productivas capitalistas, que eran frenadas precisamente por las relaciones de clase, es decir, por el hecho de que eran privadas, serían liberadas por la revolución y serían puestas a disposición de toda la sociedad. Por lo tanto, hasta los años 70 podríamos decir que había un cierto consenso social en que sí era posible un crecimiento indefinido. Ahora bien, hay varios elementos que nos empiezan a indicar, especialmente en los 70, que esto no es posible. El documento probablemente más importante será el informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento, dirigido por la doctora Meadows, que responde claramente a esta pregunta, que no es posible un crecimiento indefinido en el marco de un planeta finito. Un informe que cumple 50 años este año y al cual no se le ha hecho ni puñetero caso por parte de las instituciones políticas dominantes. Es decir, todo lo que se dijo hace 50 años ha sido ignorado fundamentalmente. Yo voy a tomar pie, en esta conferencia no voy a decir nada original, me voy a tomar pie en otros autores, voy a seguir la máxima de caminar a hombros de gigantes, que en ciencia suele ser muy recomendable. Voy a tomar principalmente tres fuentes, lo aviso desde ya. Por un lado, para caracterizar la crisis capitalista, voy a tomar pie especialmente en los trabajos de Joaquín Sempere, y especialmente en un libro muy recomendable que es Las cenizas de Prometeo. Voy a tomar pie también en datos del panel internacional de cambio climático de la ONU, recopilados por la Organización de Rebelión Científica, que es un colectivo de investigadores que está haciendo acciones de desobediencia civil contra
contra el cambio climático. Y también me basaré especialmente para la última parte de la charla en las posiciones y teorías de Manuel Sacristán, así como autores afines como Wolfgang Haris. Entonces, empezando por el principio. Para caracterizar la situación que tenemos, creo que hay una herramienta muy interesante, un concepto muy interesante, que es el de fractura metabólica. Esto es algo que han estudiado diferentes autores ecosocialistas y que está muy bien definido en el libro que mencionaba de Joaquín Sempere, y es lo siguiente. Hobsbawm, el historiador, decía que el elemento central del siglo XX era el fin del neolítico. Esta afirmación tiene su curiosidad. ¿Por qué? En realidad, el modo de producción de la humanidad, en lo que se refiere a nuestra relación con el planeta Tierra, no había tenido una inmensa variación, al menos cualitativa, no de grado, desde el Neolítico hasta los siglos XIX y XX. En los siglos XIX y XX, lo que se produce son tres fracturas, tres rupturas del equilibrio entre el ser humano y el planeta, es decir, lo que llamamos fracturas metabólicas, en definitiva, desequilibrios entre la relación del ser humano y el planeta, que nacen conjuntamente con el capitalismo, es decir, con la era industrial que nace hacia finales del XVIII en Inglaterra y ya el siglo XIX en toda Europa, y que se globaliza y se radicaliza a lo largo del siglo XX, la sociedad industrial producto o acompañante del capitalismo. ¿Qué tres fracturas metabólicas, qué tres rupturas del equilibrio tenemos? Sempere destaca tres que creo que son muy representativas. La primera está muy de moda ahora, está muy de actualidad y yo creo que es prácticamente innegable. La fractura energética. Es decir, hasta el siglo XIX las fuentes de energía que consumía el ser humano eran básicamente naturales, es decir, renovables. Se usaba la energía del sol para calentarse, se usaba la energía eólica, por ejemplo los molinos de viento, se usaba la energía del río, como por ejemplo para los molinos de agua, se usaba la tracción animal, ¿no? Los bueyes para arar, los caballos para moverse, etc. Eran fuentes claramente renovables. El siglo XIX es el siglo en el que por primera vez se utiliza de manera mayoritaria el consumo de energías fósiles. Estamos hablando del carbón. El carbón que está presente en la literatura del siglo XIX, la literatura obrera, desde toda la literatura minera, desde todas las obras relacionadas con el progreso, porque el carbón era la fuente de energía de la máquina de vapor y por tanto también del ferrocarril, ¿no? Ese carbón que configuró además todo el mundo, también España, ¿no? De una manera muy determinante, va a ser la fuente energética predominante hasta aproximadamente el primer tercio del siglo XX, en el que va a ser sustituida por el poder del petróleo. Y el poder del petróleo va a ser la energía mayoritaria hasta la actualidad, a pesar de que el petróleo lleva mucho tiempo dando signos de agotamiento. Hay un concepto muy interesante que es la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético, ¿qué es? Es una fórmula en la que se divide por un lado la energía disponible, la energía que realmente podemos utilizar, y se divide por la energía requerida para obtenerla. Es decir, cuánto necesito para sacar petróleo y cuánta energía extraigo del petróleo que realmente saco. Pues bien, en 1920, la década de los 20, cuando empieza a sustituirse el carbón por el petróleo, la tasa de retorno energético era de 100, es decir, era la máxima optimización posible. En 1990, esa tasa de retorno energético ya es del 35. En el año 2005 ya es del 18 y en el año 2007 ya es del 12. Es decir, cada vez necesitamos más energía para extraer energía, con lo cual es cada vez más ineficiente. ¿Hay alternativas a esto? Pues pensemos, por ejemplo, en el famoso fracking, que ha estado en objeto de debate, estas nuevas técnicas de extracción energética del subsuelo tremendamente agresivas con el medio ambiente. Pues bien, el fracking tiene una tasa de un 5 de tasa de retorno energético, con lo cual es tremendamente ineficiente. El biodiesel tiene un 1,3. Las renovables tienen un poco más. Las renovables es más difícil de calcular porque varían mucho dependiendo de muchos factores, de las condiciones ambientales, de las tecnológicas, y no hay tanto acuerdo científico en torno al mismo, pero aproximadamente se habla de una media de un 20 en la eólica y un 10 en la solar. Es decir, hay un poco más de tasa de retorno, pero tampoco creemos que es la panacea.
Es decir, ya voy adelantando una de las conclusiones, y es que tampoco con las renovables podemos mantener el sistema de consumo energético que vivimos en la actualidad. Voy a tratar de compartir, si mi habilidad técnica me lo permite. Se ve, ¿verdad? Una pequeña diapositiva. Estas son las diapositivas que tomo de Rebelión Científica, que me han cedido amablemente. Estas son las tasas de retorno energético que mencionaba hace un momento. Aquí podemos observar el consumo energético en los siglos XIX y XX. Vemos cómo se dispara en un momento determinado el consumo de petróleo hasta la actualidad. Se dispara también el consumo de carbón, se dispara el de gas natural y, desde luego, está muy presente también la energía nuclear. Es decir, el consumo energético a lo largo del siglo XX ha supuesto una radicalización brutal por encima de los niveles de consumo incluso del siglo XIX. Y mientras tanto, el petróleo ha llegado ya a su pico. Es decir, el famoso pico del petróleo o el famoso peak oil del que suele hablarse, hace ya mucho tiempo que se encuentra atravesado. Ya no estamos hablando de que el petróleo se va a agotar, sino que el petróleo ha comenzado ya a agotarse en la actualidad. Podemos observar cómo ya desde hace unos años hay un declinamiento y hay una caída de la extracción de petróleo, que explica, por cierto, mucha de la geopolítica que tenemos hoy, muchas de las guerras por petróleo, de las desestabilizaciones en Oriente Medio o en Asia, etc. Por lo tanto, el pico del petróleo es algo que ya hemos atravesado, que ya estamos encontrándonos en una situación de declive y, por lo tanto, el colapso es una realidad que ya es inminente. No olvidemos además que cuando hablamos del petróleo, el petróleo tiene una cantidad de usos gigantescos, como cualquier persona conoce. No solamente la gasolina, el queroseno o el diésel, sino por supuesto los plásticos que todos conocemos, desde el PVC, el polietileno, el poliéster. También fertilizantes para el campo, después hablaré de esto, como los nitrogenados, insecticidas o herbicidas. También detergentes, pinturas, cauchos, ceras, neumáticos, asfalto, brea o incluso un material tan cotidiano y tan necesario en nuestra sociedad actual como es el cemento, que no tiene como tal petróleo, pero para cuya generación es necesario el uso de combustibles fósiles, porque para poder generar el cemento de Portland, que es el más habitual, es necesario calentar materiales a 1500 grados, lo cual hay que hacerlo en combustibles fósiles. Por lo tanto, la crisis del petróleo es una crisis que afecta al conjunto del modelo productivo y de la situación productiva. Podemos observar aquí en el gráfico una simplificación de lo que comentaba hace un momento acerca de cómo se dispara de una manera tremenda el consumo de energía mundial a lo largo de la historia. Y mientras tanto, como decía, las energías no renovables, las energías fósiles, son absolutamente la mayoría de las consumidas. Es decir, por mucho greenwashing, por mucha carta verde, por mucho que Endesa y Iberdrola se pongan hojitas verdes en los logotipos y todo esto, lo cierto es que no, que las energías que se consumen, como puede verse, estamos en el caso español en un 56% de productos petrolíferos, un 16% de gas, un 2% todavía de carbón y la renovable representa un 4%. No es un problema de un solo país. En Alemania nos encontramos en una situación que tampoco es mucho mejor. Estamos hablando en 2021 el mix energético de un 31% de petróleo, un 26,7% de gas natural, un 8,6% todavía de petróleo, etc. Y además hay que añadir que el petróleo crudo solo se puede almacenar durante 6 meses por la corrosión de las cañerías, de los depósitos y de las válvulas, la descomposición también bacteriana del crudo y que además no se puede bajar el ritmo de bombeo excesivamente porque se colapsarían los canales de flujo y por tanto no se podría volver a recuperar el ritmo de bombeo. En palabras de Yayo Herrero, referente ecosocialista y ecofeminista de este país, si crece, agota y devasta, y si no crece, se autodestruye. Esta sería una forma de expresar. Aquí podemos ver, por ejemplo, aplicar el caso sirio, como la producción del petróleo efectivamente se encuentra ya en una curva declinante, lo mismo en Yemen, y podríamos ir encontrando diferentes ejemplos. No me voy a prodigar excesivamente para no pasarme excesivamente de tiempo. Por lo tanto, la primera fractura en la que nos encontramos hoy como consecuencia de la sociedad industrial y como herencia del siglo XX es la fractura energética. Pero es que no es solo esto. Hay una segunda fractura, continuando con Joaquín Sempere,
que sería la fractura metabólica agrícola, es decir, cómo nos alimentamos. Antes del capitalismo, en las sociedades preindustriales, los campos, como hemos escuchado toda la vida, se nutrían y se mantenían en una producción indefinida gracias, por un lado, al sistema del barbecho, es decir, dejar descansar los campos durante una temporada del año, y por otro lado, la presencia de fertilizantes de origen natural, es decir, las heces básicamente de animales o de humanos. El siglo XIX vive una explosión demográfica gigantesca, es decir, aumenta la población de una manera tremenda. Pensemos que en el año 1800 en el mundo hay 900 millones de personas y a día de hoy estamos en torno a unos 7.000 millones por encima. Por lo tanto, ha subido 8 veces la población mundial en el transcurso de 2 siglos y pico. ¿Esto qué significó? Que en ese disparo de la cantidad de población mundial hubo que encontrar fórmulas para poder alimentar a la población. Como curiosidad histórica, hubo un proyecto en Francia que consistió en desarrollar, o proyectar, mejor dicho, una red de ferrocarriles por toda Francia para que las heces de los franceses y de sus animales pudieran llegar a diferentes partes del país, que las heces de París se pudieran llegar al campo y en diferentes direcciones, para poder aumentar el consumo de los campos, para poder aumentar la fertilidad de los campos, porque no había suficiente agricultura para poder alimentar a la población. Esto, por supuesto, hubo que abandonarlo por la presencia de enfermedades, porque era un proyecto que por motivos sanitarios no podía llevarse a cabo. Pero sucedió algo. Los científicos europeos del siglo XIX descubrieron que se podía fertilizar químicamente la tierra. Es decir, que podemos usar fertilizantes de origen mineral. Justus von Liebig hace una investigación acerca de que podemos encontrar fertilizantes de raíz mineral y se desarrolla el método Haber-Bosch de elaboración de nitratos a partir de químicos presentes en el entorno mineral. Este elemento provoca que empecemos a mineralizar la tierra de una manera masiva en el siglo XIX y en el siglo XX, y que se desarrolle junto a la presencia de agroquímicos, como por ejemplo los plaguicidas, se desarrolle una tendencia de mineralizar los campos que provoca, por un lado, que esa capacidad regenerativa indefinida que sí tenía la tierra hasta el siglo XIX se pierda. Los suelos hipernutridos, hipermineralizados, provocan una pérdida del humus natural, una pérdida de las lombrices, los insectos, los microbios, etcétera, que eran la causa de que los campos fueran indefinidamente fértiles. A esto hay que sumar, además, que en nuestro sistema de consumo tenemos asumido que la calidad de vida va medida en función de la cantidad de carne que consumimos, lo cual nos ha llevado a que en el mundo un 40% de la producción de cereal se dedique a piensos para ganado, lo cual es absurdo porque también es una pérdida de eficiencia tremendamente importante. Es decir, por la cantidad de calorías vegetales que se necesitan para crear una caloría animal es tremendamente ineficiente. Con lo cual tenemos ya 2 rupturas del equilibrio entre el humano y la tierra, la energética y la alimentaria. Pero hay una tercera fractura, por si estas 2 no fueran suficientes, y es la fractura metabólica, la ruptura del equilibrio respecto a los materiales. En las sociedades precapitalistas, los materiales que usábamos básicamente era la piedra, el barro y la madera. Básicamente se hacían todas las construcciones con 3 elementos, todos de proximidad. En todos lados hay piedra, en todos lados de unos tipos de otros, pero hay piedra, en todos lados hay barro y en casi todos lados hay madera, que además es de origen biológico y que requieren poca transformación. En la sociedad industrial todo esto cambia. De repente hay una inmensa necesidad de tener nuevos materiales. Entramos en lo que se llama el paradigma extractivista, es decir, hay que disparar la extracción de materiales de nuestro entorno. Por ejemplo, la madera se dispara, se habla hoy incluso de minería forestal por la gran cantidad de recursos que hay que sacar a nivel maderero y se disparan los minerales. Pensemos qué minerales usaba el ser humano hasta el siglo XIX. Básicamente usábamos 4. El hierro, el cobre, el plomo y el mercurio que se usaba para extraer oro. Básicamente se usaban estas 4. El oro como patrón para la moneda y poco más. Y además en escasas cantidades. A día de hoy usamos todos los minerales de la tabla periódica.
Es más, en 1956, cuando ya la Guerra Fría se encontraba en un punto de cierto desarrollo y la Unión Soviética empezaba a rivalizar de manera importante con Estados Unidos y la amenaza china se encontraba también presente hacia el capitalismo estadounidense, lo que encontramos es que el gobierno de Estados Unidos encargó a sus científicos un informe acerca de la disponibilidad de los minerales a lo largo de todo el mundo en caso de que hubiera que encontrar alternativas. Es decir, que la extracción de minerales está siendo masiva. Esto, fíjate, cuando me preguntabas antes por el libro de Castilla y León, pues una cosa que ocurre mucho en el conjunto del mundo y también en España, en la que la España vaciada, ¿no?, en las partes menos urbanizadas, es que están intentando poner permanentemente proyectos de minas nuevos constantemente. Proyecto de uranio en Salamanca, minería de litio en Zamora, minería de tierras raras en Castilla-La Mancha, litio en Extremadura, feldespatos en Ávila, y la población se revela porque sabe que cuando ponen una mina en un pueblo, especialmente las de cielo abierto, son completamente destructivas de la naturaleza y de cualquier modelo productivo que haya allí. Pues bien, ¿cuál es el problema? Que tenemos un sistema económico que requiere de estos materiales. Nadie quiere, y menos mal, nadie quiere una mina en su pueblo, pero tenemos un sistema que requiere de estos materiales. A día de hoy tenemos motores de coche que necesitan el molibdeno para resistir la torsión. Nuestras baterías de todos los aparatos electrónicos utilizan litio. Los componentes electrónicos, las placas, base, etcétera, de cualquier componente electrónico, como el ordenador a través del cual nos estamos comunicando o el teléfono móvil en el que yo ahora mismo estoy midiendo mi tiempo para no hablar demasiado excesivamente, requieren columbio, tantalio, litio, coltán, etc. Por lo tanto, nuestra relación con el mundo mineral también ha sido rota. Hemos pasado de un mundo, en definitiva, en el que usábamos energías renovables, en el que consumíamos productos de tierra que era indefinidamente fértil y en el que construíamos a partir de materiales de proximidad y baja transformación, como eran la piedra, la madera y el barro, a un mundo en el cual necesitamos extraer combustibles fósiles a una velocidad gigantesca. Comemos sobre unas tierras hiperfertilizadas e hipercontaminadas que cada vez tienen menos capacidad de rendimiento y además estamos utilizando minerales que se están agotando y que están por encima de nuestras posibilidades. ¿Podemos sustituir nuestro modelo energético mediante las renovables? La respuesta claramente a día de hoy es que no. Dos especialistas claramente reconocidos, como son Antonio García Olivares y Antonio Turiel, han estudiado con claridad que no hay suficientes materiales minerales, que es la tercera característica, el tercer desequilibrio que comentaba hace un momento, para construir aerogeneradores capaces de absorber la demanda energética que tienen nuestras sociedades. Por lo tanto, también las renovables, puesto que los molinos eólicos requieren minerales para su construcción, hay límites ecológicos. También las renovables tienen límites, porque no hay suficiente cobre, níquel, litio o platino suficiente para construir la gran cantidad de maquinaria que necesitaríamos para poder vivir de las renovables. Un informe de la Agencia Internacional de la Energía plantea que para poder sustituir la totalidad de las renovables en 2050, reconoce que sería necesaria una multiplicación de los minerales que sería prácticamente imposible. Y tampoco la energía nuclear es la respuesta a nuestras necesidades, por dos motivos fundamentales. El primero es por su peligrosidad. Es una energía tremendamente peligrosa, pero en segundo lugar, porque el uranio también es limitado. Es decir, no es cierto que haya uranio indefinido. Por tanto, tampoco la energía nuclear es la solución. Es, por lo tanto, compatible el capitalismo con nuestro modelo energético, con nuestro modelo ecológico, mineral, etcétera. Bueno, pues hay dos cuestiones para responder a esta pregunta. La primera es que hasta ahora el capitalismo se ha mostrado inútil para combatir el cambio climático. Ahora pondré algunas cifras. Lo segundo es que hay unos límites, los límites termodinámicos a la producción indefinida. Es decir, la ley de la entropía plantea que en cualquier sistema hay siempre una pérdida energética, no existe el sistema óptimo. Estos límites actuales a la producción indefinida plantean que en este momento
sino, puesto que no podemos tener un sistema físicamente que produzca indefinidamente, la única solución que podemos tener es, uno, autocontrolar el crecimiento del sistema y dos, realizar una bajada de la necesidad del beneficio privado en la actualidad. Es decir, la única solución a este triple colapso que estamos afrontando, que tiene además como telón de fondo ya una gran consecuencia, como es el cambio climático, al que habría que sumar las crisis del agua, los fenómenos migratorios causados por el efecto de los refugiados climáticos, etc. A día de hoy parece que la única salida es construir una economía que funcione, es decir, que dé bienes y servicios básicos a la población, que es la definición de economía, sin necesidad de que esté de por medio el beneficio privado para los propietarios y los dueños de las empresas. Esto tradicionalmente lo hemos llamado socialismo. Frente a esto, ¿cuál es la otra posibilidad? En un escenario de colapso y en un escenario en el que cada vez va a haber menos fuentes energéticas, menos minerales y más dificultades para producir alimentación, más crisis del agua, en este contexto, si seguimos con un modelo capitalista, lo más lógico sea que vayamos tendiendo a un modelo político autoritario que imponga un reparto de la escasez injusto. Es decir, que proteja al centro del sistema mundo, que lo estreche, que los países llamados del norte se estrechen, seguramente muchos países del autoproclamado norte caigamos fuera de ese círculo, y en definitiva una recuperación de tendencias imperialistas, de tendencias bélicas, para disputar unos recursos cada vez más escasos. Esto es lo que algunos autores han definido últimamente como ecofascismo. Es decir, en el nuevo paradigma de escasez ecológica, lo que nos encontraríamos es una recuperación del autoritarismo. Por cierto, creo que el renacimiento de la extrema derecha que hemos visto en los últimos años tiene algo que ver con esto. Es decir, la vuelta del nacionalismo europeo excluyente, la vuelta de los identitarismos, de la pureza que hemos visto, por ejemplo, en Italia recientemente, pero que encontramos por toda Europa, tiene mucho que ver con esto, con un llamamiento a sálvese quien pueda, y aquí hay poco, y por lo tanto hay que salir de esta crisis de esta manera, ¿no? Algunos autores han hablado de la desacumulación por decrecimiento, es decir, la posición del decrecimiento, que hasta hace poco era una posición que sosteníamos, y bueno, seguimos sosteniendo sectores vinculados a la izquierda, a día de hoy va a ser una realidad. Es decir, el colapso va a generar que haya una caída de manera ineluctable del crecimiento en el que estamos. Ante lo cual, ¿cuál es la reacción que podemos prever por parte de las élites? Por un lado, acaparar los combustibles fósiles. En segundo lugar, provocar que el colapso energético se dirija hacia los sectores más pobres del mundo y estrechar, como decía antes, el centro del sistema mundo actual. Decía antes, además, y para terminar esta primera parte, que el capitalismo además se ha revelado incapaz de evitar el colapso climático. Voy a intentar volver a compartir, a ver si soy capaz. Estos son también imágenes que tomo prestadas de Rebelión Científica. El cambio climático, que es una de las cuestiones que, como se sabe, se debaten en la actualidad y que es negado por algunos ámbitos y algunos entornos de las élites políticas y económicas, es, por supuesto, una realidad. A día de hoy podemos observarlo tanto en las mediciones objetivas del aumento de la temperatura global como en la caída de la masa general de los glaciares, que tiene una caída anual desde 1970 en clara pronunciación, como puede verse en el gráfico que estoy compartiendo en este momento. Y los científicos consideran que en el año 2050 el 35% de la superficie terrestre puede estar sometida a 20 días anuales o más de condiciones de calor letal, es decir, de un calor más allá del umbral de la supervivencia humana, lo cual afectaría a más del 55% de la población mundial. Este fenómeno está lógicamente relacionado con el de los refugiados climáticos, es decir, el cambio climático provoca que grandes masas de población tengan que
huir, en algunos casos huyendo de la desertización del Sahel, por ejemplo, en África, lo cual significa, evidentemente, grandes movimientos de población que son respondidos desde Europa con un aumento del racismo y de la xenofobia. Pero lo cierto es que el cambio climático no es algo sujeto a debate. Hace poco leí una pseudocolumna de un pseudofilósofo español a quien no nombraré, que negaba la realidad del cambio climático basándose en un experto de Estados Unidos en la cuestión. Mira, no nos liemos con esto. Aquí la autoridad es el Panel Internacional del Cambio Climático, expertos sobre el cambio climático de la ONU, que lleva años realizando informes y que además lo que hacen es un informe de informes. Es decir, el IPCC no está compuesto por científicos simpatizantes, por ejemplo, de Ecologistas en Acción, por ejemplo, no. Una cosa es la opinión de un científico, otra cosa es la opinión que este científico demuestra dentro de las limitaciones que tiene toda ciencia para demostrar algo, pero que demuestra conforme una metodología en un artículo científico. Luego los artículos se revisan, es decir, se realizan revisiones que también tienen una metodología científica de revisión para evitar el cherry picking y para asegurar que las fuentes sean las correctas. Y finalmente se llega a un consenso de mínimos, que es el Panel Internacional de Cambio Climático, que es un consenso de mínimos que es muy riguroso y además muy conservador. Es decir, no estamos hablando de ecologistas radicales o de científicos pesimistas. Hablamos de un panel intergubernamental que lleva 36 años realizando informes en torno al cambio climático y que es la mayor autoridad científica y académica en torno a la cuestión en este momento. E insisto, es conservador. Pues bien, ¿qué nos dicen los informes? En 1990 se hace el primer informe advirtiendo de que nos encaminábamos a un calentamiento de 1 grado para el año 2025. En el año 2013, cuando se emite el 5º informe, se advierte de la necesidad de que no subamos más de 2 grados. Es decir, vamos bajando expectativas. En 2018 se hace un informe especial ante la gravedad de la situación en el cual se registra el calentamiento de 1 grado. Es decir, nos adelantamos 7 años respecto a lo que los expertos creían que iba a pasar en 1990. En el 90 creíamos que íbamos a aumentar 1 grado en el 25. Lo hemos alcanzado en el 18. Y se ponen objetivos para limitar el calentamiento a 1,5, que es ahora mismo el objetivo mundial en el que está la ONU y en el que está el Panel Internacional de Cambio Climático. En el 2021, cuando se saca el 6º informe de este panel internacional, se registra un calentamiento de 1,1 grados, es decir, se sigue subiendo, y además se hace la predicción de que se va a alcanzar 1,5 grados en los próximos 5 años. No olvidemos que es conservador. Es decir, lo hemos visto como en el 90 se creía que se llegaría al grado en 2025 y se llegó 7 años antes. Son previsiones, insisto, conservadoras y muy rigurosas. ¿Qué nos plantea el último informe? Pues primero, que la crisis climática está causada inequívocamente por actividades humanas. Esto no es una cuestión simplemente de efectos geotérmicos propios del planeta, sino que estamos en todo caso contribuyendo a este fenómeno, que los cambios son rapidísimos, que los puntos de inflexión no pueden ser desestimados y que algunos cambios son irreversibles. Y se afirma que con seguridad para 2030-35 ya vamos a superar el 1,5 grados, que ya no hay marcha atrás. Hagamos lo que hagamos. Este 1,5 grados ya es imposible aunque frenáramos toda la producción y que todas las regiones del mundo se encuentran en la actualidad ya afectadas. Algunos elementos de predicción, por supuesto, claman contra el retraso, por supuesto, hablan de que la Tierra sí puede recuperarse de un cambio climático, pero los humanos no. Hay una concepción que dice que el pensamiento ecologista se centra en la naturaleza o en la Tierra, pero que hay que pensar antes en el ser humano. En sí mismo, yo como humanista no tendría problemas en abstracto con esta definición, pero es que es falso. Es que es falso porque todo cambio en la Tierra afecta primero a los seres humanos. Esto lo decía también Manuel Sacristán en un momento determinado. El planeta Tierra ha generado poluciones que han destruido especies enteras y que han realizado catástrofes destructivas de millones de especies.
grandes extinciones masivas. La cuestión es que nosotros no vamos a sobrevivir a esto. Y lo que se plantea es una subida mínima de 4,4 grados en 2080-2100 y de 1,6 grados mínima en 2040-2060. Es decir, que esto lo más seguro es que tú y yo lo veamos y las personas que nos están escuchando. Nos dice también el informe que los objetivos de mitigación y desarrollo no se pueden alcanzar mediante cambios graduales, es decir, empieza a plantear que son necesarias medidas drásticas, que no basta con el comportamiento individual aislado. Lo dice el panel internacional, no es suficiente con que nosotros hagamos pequeñas acciones a nivel individual, hace falta elementos sistémicos, globales, y que la acción colectiva a través de movimientos sociales, formales e informales, amplía el potencial de la política climática y apoya el necesario cambio de sistema. El retraso en la acción, plantea este panel, finalmente aumenta los retos de viabilidad después de 2030. Bien, como podemos ver, a pesar de estas advertencias, el capitalismo ha sido absolutamente inútil a la hora de enfocar medidas reales para esto. Podemos observar las diferentes conferencias que se han realizado, reuniones, protocolos como el de Kioto, el Acuerdo de Copenhague o el de París, que han sido incapaces de frenar en ningún momento el aumento de la temperatura global. ¿Qué hay de el fetichismo tecnológico o el tecno-optimismo del que hablaba al principio de mi intervención? De acuerdo a John Kerry, enviado especial para el clima de los Estados Unidos, las promesas de solución tecnológica para llegar al 50% de las reducciones que hay que hacer para llegar al objetivo definido estarían basadas en tecnologías que a día de hoy no existen, que a día de hoy no tenemos. Por lo tanto, la esperanza en la tecnología a día de hoy es una esperanza que tiene algo de religioso, que tiene algo de irracional. No hablamos de tecnologías existentes, sino de tecnologías que confiamos que se puedan tener en un futuro. Y, de acuerdo a Patrick Vallance, director científico del gobierno del Reino Unido, parece que no va a llegar a tiempo. Si observamos, por ejemplo, uno de los grandes objetivos que se llevan investigando desde hace décadas, como es la cuestión de la técnica de captura de CO2. Aquí en Ponferrada, por ejemplo, había un centro de investigación en torno a este asunto que luego fue infrafinanciado y que ha estado a punto de colapsar. Lo que encontramos es que mientras el CO2 continuaba aumentando, lo cierto es que la captura de CO2 es absolutamente cero. Si pensamos, como dice Patrick Vallance, en una escala de aquí a 2050, cualquier tecnología que no podamos ver funcionando ya no nos va a salvar el pellejo debido a la escala a la que habría que introducir estas cosas. El número de 1,5 no es un número arbitrario, sino que es un límite planetario. Y con esto termino la cuestión respecto al clima. Y esto es francamente interesante. Se realizó una encuesta anónima a 92 científicos del Panel Internacional de Cambio Climático que contestaban de manera anónima a la siguiente pregunta. ¿Cuánto calentamiento considera que vamos a alcanzar para el año 2100 por encima de la época preindustrial? ¿Cuánto va a aumentar la temperatura? Curiosamente, 6 de cada 10 encuestados, hablamos de científicos, miembros del Panel Internacional del Cambio Climático, afirman que esperan que el mundo se caliente al menos 3 grados a final de siglo en comparación con las condiciones anteriores a la revolución industrial. Si nos fijamos, solamente un 4% de los científicos del Panel Internacional de Cambio Climático creen que de verdad nos vamos a quedar en ese 1,5 de aumento de temperatura, que sería lo que permitiría a la humanidad subsistir con las condiciones que conocemos relativamente parecidas hasta ahora. Bien. Por lo tanto, vuelvo por aquí. Parece claro que la primera pregunta está respondida. No es posible un ecologismo verde. Hay 3 grandes fracturas metabólicas que están relacionadas con una característica central del capitalismo, que es el crecimiento indefinido. Hablar de capitalismo que no tenga un crecimiento indefinido es hablar de un no capitalismo, es hablar de otro sistema. Por lo tanto, ¿qué sistema podemos entonces plantear? Vámonos a la segunda parte de la pregunta.
el socialismo ecológico o, como se le ha llamado acertadamente, el ecosocialismo. Pues bien, voy a tomar pie ahora en algunos rasgos y en algunas ideas que plantea efectivamente Manuel Sacristán, autor al que has mencionado además en la introducción. Sacristán, todo el mundo reconoce que es una de las autoridades, no solamente en el marxismo, sino en filosofía en términos generales en España. Fue maestro de lógica de varias generaciones en nuestro país y uno de los especialistas más respetados en conjunto, no solamente por la izquierda, en materia de filosofía de la ciencia. Sacristán va a ser uno de los pioneros en los años 70 del pensamiento ecologista y va a ser uno de los primeros que intenta hacer una fusión del pensamiento marxista con la ecología. Lo cual nos permite pensar algunos rasgos del ecosocialismo o de ese socialismo ecológico, qué elementos puede tener en común con el socialismo entendido en un sentido clásico y qué elementos cambian. Sobre todo me centraré en esto último, ¿no? Es decir, qué tipo de socialismo para enfocarlo correctamente respecto a la debacle ecológica. Bien, un primer elemento es que el marxismo era culturalmente una ideología, cuando digo marxismo estoy diciendo socialismo, porque básicamente el socialismo existente es el marxista. El socialismo era una posición tradicionalmente productivista. No solamente productivista, el socialismo creía en una especie de evolucionismo a lo largo de la historia y estaba convencido de que el cambio social no solamente era deseable, sino que además era inevitable. Es decir, para el marxismo tradicional, el cambio social se explicaba por algo que ya he mencionado de pasada antes, que es el choque tendencial, o la tendencia al choque, entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el marco de relaciones de producción. ¿Qué quiere decir esta frase tan poco amable, ¿no? Este lema tan complicadito? ¿Qué quiere decir? Bueno, desarrollo de fuerzas productivas está claro, el sistema capitalista tiene una capacidad de producción muy por encima de cualquier otro sistema anteriormente, por eso es capaz de suplantar al feudalismo, pero para Marx uno de los problemas del capitalismo es que esta capacidad infinita de producción, esta capacidad incesante de desarrollar las fuerzas productivas, se desarrollaba en un marco de relaciones de producción que consiste en una sociedad de clase. Es decir, podemos producir mucho, pero con la condición de que quien produce son unos señores que son dueños de todo y que se llevan el beneficio. El beneficio es privativo. Para Marx, este marco de relaciones de producción, es decir, esta sociedad de clase, es decir, el hecho de que la producción sea privada, lo que hace al final es frenar el desarrollo de las fuerzas productivas porque provoca una serie de crisis cíclicas. Marx consideraba en El Capital que el comunismo consistía precisamente en liberar ese desarrollo, esas fuerzas productivas, liberarlas de esa atadura que era la sociedad de clases, que era la propiedad privada de los medios de producción, porque al poner esas fuerzas productivas a disposición del pueblo, esa producción se podía liberar y por tanto nos iba a enriquecer a todos por igual. En definitiva, podemos decir que en buena parte de Marx, en el Marx clásico, podríamos decir, porque hay también varios Marx, sí que se puede entender que el comunismo es el reino de la abundancia, la sociedad de la abundancia. Lo cierto es que Manuel Sacristán observa que este esquema es un esquema que es correcto desde un punto de vista teórico, es decir, explica bien la historia, explica bien la realidad. Efectivamente, el desarrollo histórico se puede explicar por esta relación, esta tendencia al choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el marco de relaciones de producción. Pero ¿qué sucede? Que si bien es una buena explicación teórica de la historia, es peligrosa como cultura política. ¿Por qué? Porque lo que estaba detrás de este esquema y la consecuencia de este esquema, que por cierto Marx hereda de otros autores, este esquema en el fondo es el esquema del progresismo de la ilustración burguesa, que Marx trae y hereda, entre otros, de Hegel y la absorbe vía dialéctica hegeliana. Ese etapismo, ese evolucionismo, es una idea ilustrada que él hereda a través de Hegel. Y eso daba lugar a la idea que estaba presente en el marxismo tradicional, digamos,
de que el desenlace de este choque entre las fuerzas productivas y el marco de relaciones de producción sería un desenlace optimista. Nosotros sabemos, porque eso lo hemos aprendido en el siglo XX, que el desenlace no tiene por qué ser necesariamente optimista. Rosa Luxemburgo lo expresó de una manera sintética fabulosa cuando decía que era socialismo o barbarie. Es decir, hay disyuntiva. Benjamin también nos planteaba, Walter Benjamin, una posibilidad pesimista de la historia. Las crisis no siempre se resuelven en un sentido progresista, en un sentido positivo. ¿Por qué considera Sacristán que esta cultura política es peligrosa? Porque hay un punto importante que tenemos que tener en cuenta, que es que la ciencia, y esto Marx lo explica muy bien en El Capital, la ciencia a día de hoy no solamente es una herramienta de conocimiento. Sacristán respeta mucho la ciencia como epistemología, es decir, como producción de conocimiento. Se enfrenta a los irracionalistas, se enfrenta a los pseudocientificistas y defiende la importancia de la ciencia como generación de conocimiento. Pero la ciencia en el capitalismo no solo es eso, no solo es una herramienta para construir conocimiento. La ciencia, explica Marx, se ha subsumido como una fuerza directa de producción. La ciencia se ha incorporado a la producción. Y el desarrollo del factor productivo ciencia es fundamental para el desarrollo del capitalismo. Marx lo explicaba muy bien, ¿verdad? Cuando decía que se daba el paso de la extracción de plusvalía absoluta a la plusvalía relativa, en la cual la ciencia y la tecnología tenían un papel fundamental para aumentar la tasa de beneficio. ¿Qué sucede entonces? Tener culturalmente un optimismo ingenuo, una confianza ingenua en el progresismo de la historia, considera Sacristán que es una actitud que tenemos que cambiar. Esa creencia, ese progresismo ingenuo que Marx hereda de la Ilustración a través de Hegel, esa idea que está presente en Hegel también de que la historia avanza por su lado malo, o que podíamos escuchar en ciertos movimientos de la ultraizquierda en el siglo XX cuando afirmaban que cuanto peor mejor, que lo hemos escuchado en muchas ocasiones, es una idea falsa. Y es una idea que tenemos que desterrar porque hay que perder esa confianza que existió en una parte del marxismo en las leyes objetivas del desarrollo histórico. Ojo, ¿quiere esto decir que Marx era antiecologista? Tampoco. Porque ciertamente, si repasamos las ideas centrales de Marx, y esto lo hace Sacristán muy bien, pero lo hace también Michel Levy, pero lo hace también diferentes autores, lo cierto es que encontramos lo que Sacristán llamaba atisbos de pensamiento ecológico en Marx. No hay un sistema ecologista como tal fundado, aunque un autor japonés, que precisamente ha publicado hace pocos años un libro haciendo una revisión ecológica de la obra de Marx, pero ciertamente no hay un sistema ecologista como tal, pero sí hay diferentes atisbos, sí hay elementos que nos permiten mostrar que si bien el marxismo, el socialismo, nace como un productivismo, lo cual es lógico porque es un producto del siglo XIX, lo cierto es que finalmente es compatible con un planteamiento ecologista. Marx, para empezar, no siempre acepta que la historia tenga un camino ya prefijado y no acepta que sea necesario agotar todos los modos de producción para pasar al siguiente. El último Marx, el Marx de las cartas a Rusia, entra en un debate muy interesante con los traductores de Capital al ruso. Porque los traductores del Capital en Rusia se habían entablado en un debate, puesto que interpretaban el Capital de la siguiente manera, puesto que el Capital planteaba que los modos de producción deben sucederse el uno al otro y deben agotarse, es necesario agotar e implantar primero, obviamente, el sistema capitalista para poder luego desarrollar el socialismo. En Rusia, como es sabido, había un movimiento populista que planteaba que no, entre ellos Vera Sassulich, que planteaban que no, que podían basarse en la comuna aldeana rusa, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, Marx, que aprende ruso para poder entender estos debates, porque además era así, una de las cuestiones que plantea es que no, que él elabora el Capital en un contexto determinado, en la Inglaterra industrial del siglo XIX, pero que él no hace una formulación de leyes de la historia. Esto de las leyes de la historia es algo que fue exagerado después, y esto del objetivismo histórico fue exagerado después, primero por la socialdemocracia de la Segunda Internacional y luego por una determinada versión del marxismo soviético de la Tercera.
Pero lo cierto es que en Marx podemos encontrar diferentes lecturas de esta cuestión. Marx en El Capital explica, y lo dice literalmente, que el capital avanza agotando a sus dos fuentes de riqueza, que son la tierra y el trabajador. Marx predice, digamos, aunque sea de una manera muy general y abstracta, la tendencia de agotamiento de los recursos de la tierra, la segunda fractura metabólica, la alimentaria de la que hablábamos hace un momento. Y por lo tanto, parece que plantear un socialismo ecológico requiere que frente a ese objetivismo de raíz hegeliana, frente a estos elementos de confianza en el desarrollo de la historia, haya que poner el énfasis en el sujeto social revolucionario. Cosa que, por cierto, hicieron clásicos del marxismo, aunque desde otras perspectivas, como Lenin o como Gramsci. En la adopción, además, del ecologismo en los años 70 y en la inserción y el modo de combinar socialismo y ecologismo en los 70, hay un autor que es fundamental y que tenemos que mencionar, que es Wolfgang Harris, un autor de la RDA, un autor de la Alemania Oriental, que va a formular la propuesta de realizar un comunismo homeostático, un comunismo equilibrado. Esto es curioso, ¿no? Su obra clásica era la de Comunismo sin crecimiento, que parece que es un precedente a mediados prácticamente del siglo XX de la idea del decrecimiento. Y lo que plantea Wolfgang Harris, que es por cierto traducido por Sacristán e introducido en España por Sacristán y por sus discípulos y por sus compañeros, plantea que el comunismo, en primer lugar, no se puede producir en un campo de crecimiento sostenido. Y en segundo lugar, que el comunismo tiene que desarrollar medidas rigurosas y globales de racionamiento. Es decir, que de lo que se trata es de gestionar la escasez de la tierra. Harris incluso elabora una noción que a mí me parece muy bonita y muy interesante, que es la de bienes de consumo objetivamente anticomunistas y bienes de consumo objetivamente antisocialistas. Es decir, se ha dicho tradicionalmente que una de las claves del socialismo es sustituir el valor de cambio de las cosas para volver a su valor de uso. Lo que plantea Harris es que además hay bienes de uso y consumo que objetivamente son anticomunistas. ¿Cuáles? Los que no se pueden universalizar, los que no podemos tener todos. Si todos no nos podemos ir de vacaciones al Caribe, no se va nadie. Si todos no podemos tener un coche para irnos a la playa, no la tiene nadie. Lo absurdo es decir, no, voy a poner impuestos, encima indirectos, que es lo más antisocialista que puede existir, y voy a encarecer el uso del coche para que los ricos se vayan a la playa y los pobres que se queden. No, hay bienes de consumo que son objetivamente anticomunistas y por lo tanto lo que no pueda ser universalizable debe de ser algo que no podamos tener o que prioricemos. Si no hay carne para todos, habrá que dárselo a los enfermos, a los mayores y a los niños. Si no hay suficiente de algo, habrá que racionalizarlo. En definitiva, ¿de qué se trata? De un comunismo homeostático, es decir, equilibrado, que sea capaz de recomponer esos desequilibrios que ha generado la sociedad industrial a lo largo de los siglos XIX y sobre todo del XX. Como digo, esto es compatible con una parte de la tradición socialista, porque Marx tiene atisbos, como observa Sacristán, de pensamiento ecológico. Lo que sucede es que el marxismo es algo vivo, porque el marxismo no es una teoría académica de universidades, es algo que toma un cuerpo vivo, como es un movimiento político compuesto por trabajadores y por el pueblo, que construye libremente también sus ideas. Y por lo tanto, hay partes de Marx que fueron primadas sobre otras, como es lógico en un movimiento vivo como este. Sacristán plantea también que hay que introducir dentro del ideal socialista algunos conceptos de referencia de interés. Por ejemplo, él recupera una noción griega que es la idea de la mesotés, concepto aristotélico que traducimos como equilibrio, frente a la ibris griega, es decir, a la pulsión desenfrenada, en este caso de tener, de producir más y más cada vez. Y frente a ello se propone una idea que se encuentra inspirada en Gramsci, que es la idea de la sociedad regulada. La sociedad que a sí misma se ordena para poder vivir en equilibrio, para poder vivir moderadamente. En definitiva, lo que plantea Sacristán es una ética revolucionaria de la mesura. La mesura es revolucionaria.
la autocontención productiva y de consumo del ser humano. En definitiva, de lo que se trata es de una revolución. Porque claro, ¿qué sucede? Si entendemos que el modelo capitalista es incompatible con el colapso, entonces tampoco es compatible con el colapso aquellas tendencias de la izquierda que confiaban en moderar al capitalismo. Y estoy pensando en la socialdemocracia. ¿Cuál era la idea central de la socialdemocracia? Fundamentalmente que como el capitalismo crece mucho y genera mucho beneficio, no hace falta disputar la propiedad de los medios de producción. Basta con que repartamos los beneficios hacia abajo. Entonces, a través de la lucha sindical, política, etcétera, con repartir los beneficios, ya haremos que el proletariado viva con condiciones decentes y, ojo, lo lograron en buena medida. Yo tengo un respeto por ese movimiento histórico en un momento determinado, en el siglo XIX, cumple un papel. Pero eso es a día de hoy absolutamente implanteable, completamente imposible de plantear en un escenario colapsista. Es completamente imposible pretender medidas reformistas, medidas de reformas parciales ante el triple problema, el triple ruptura del equilibrio y ante el cambio climático. Si el capitalismo es imposible, tampoco será posible un modelo de izquierda que trate de equilibrar o de controlar al capitalismo. De lo que se trata es de ir a una sociedad postcapitalista. Y por lo tanto, de lo que se trata es de ir hacia una sociedad socialista en el sentido equilibrado, en el sentido del término que solemos denominar como socialismo ecológico o ecosocialismo. Que insisto, y esto me parece importante y con esto termino, el ecosocialismo no puede ser entendido como una especie de moderación del proyecto clásico del socialismo. El ecosocialismo es, por el contrario, una vuelta a la raíz revolucionaria del marxismo. Frente a las derivaciones derechizantes, como pudo representar la socialdemocracia o el eurocomunismo, el ecosocialismo supone una vuelta a la raíz revolucionaria del socialismo en el sentido de que solo un cambio de sistema, es decir, lo que tradicionalmente hemos llamado una revolución, puede permitirnos vivir de manera equilibrada y moderada con la tierra. Este comunismo homeostático o equilibrado, esta sociedad autorregulada y esta gestión justa de la escasez. En definitiva, un proyecto socialista. Dos elementos para terminar. Dos elementos de esperanza, porque siempre cuando hablamos de estas cosas nos deprimimos mucho, ¿no? Yo creo que también es positivo ver dos pequeños elementos, yo creo que de interés para poder plantear también en el debate. Primero, hoy tenemos una capacidad tecnológica que se está utilizando para fines capitalistas, de control político, de control económico, de aumento de beneficio, pero ciertamente la capacidad tecnológica relacionada con la informática que tenemos hoy produce que podamos hacer unas políticas de planificación económica muchísimo más eficaces de las que tuvo el socialismo en el siglo XX. A día de hoy, los instrumentos de medición y de acumulación de información de los que disponemos permiten que podamos desarrollar instrumentos de planificación con una información en tiempo real de las necesidades de cada comunidad prácticamente en tiempo real. Esto no lo tenían los comunistas de 1917. Esto lo tenemos hoy, aunque está en manos del capital. A día de hoy, los smartphones, las nuevas tecnologías, todo esto que utilizamos permanentemente, son herramientas que se usan para obtener información masiva de los ciudadanos que se acumula en el Big Data, en el gran dato, para fines luego de sus propietarios, para hacer campañas de micromarketing o incluso para ganar elecciones, como hace The Messina Group. Pero estas herramientas, a día de hoy puestas al servicio de una planificación colectiva con fines sociales, podrían producir un modelo económico tremendamente rentable, mucho más que en el pasado. Segundo elemento que creo que es interesante. A día de hoy cada vez va a ser más difícil negar la realidad de colapso en la que estamos. Y por lo tanto, la agenda ecologista ya no va a venir solamente impuesta por la profetización de la izquierda, sino que ahora la agenda ecologista va a venir en cierta medida impuesta por la realidad. Dicho de otra manera, ya tenemos importantes dirigentes políticos, el caso de Francia, por ejemplo, hace escasas semanas, que han declarado el fin de la abundancia. Es decir, ya las élites están hablando de esto. En realidad, cualquier persona puede entender que hay una limitación, por lo tanto, de recursos
y que por lo tanto efectivamente esto está cambiando. El capitalismo se sostenía su hegemonía sobre una idea fundamental, que era la de otorgar capacidad de consumo a la gente. La gran idea que se proyectaba desde el capitalismo contra la izquierda era que el capitalismo era mucho más efectivo satisfaciendo deseos. Pues bien, esto se va a quebrar. A día de hoy, el colapso nos está mostrando que ese argumento hegemónico del capitalismo tiene los días contados. Y en realidad, la agenda de la escasez va a venir marcada por la propia realidad. Por lo tanto, se trata de plantear algo nuevo en los debates que van a venir en los próximos años. Y termino con unas palabras del primer número de la revista Mientras Tanto, fundada y dirigida por Manuel Sacristán, una revista histórica de nuestro país, por cierto, que alternaba los colores de sus portadas con el color rojo del movimiento obrero, el verde del ecologismo y el violeta del feminismo. Y es la siguiente frase con la que termina la presentación del primer número de Puño y Letra de Sacristán. La tarea que habría que proponerse para que tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo. Muchísimas gracias por vuestra paciencia y perdón por haberme alargado mucho más del tiempo pactado. No, de todo lo contrario. Gracias a ti por lo que nos has traído. Creo que bueno, es sumamente interesante. Tú has dicho que te ibas a invitar a cabalgar, a avanzar a hombros de gigantes. Y bueno, eso es difícil, porque los gigantes sueltan elementos muy sólidos y que a veces no admiten otros casando con ellos, y tú has intentado casar varias cosas aquí, ¿no? Bueno, yo te voy a decir 4 dudas que pueden parecer a lo mejor alguna de ellas muy obvia, o cuatro dudas o cuatro ideas que me vienen a la cabeza cuando has estado comentando todo esto, que pueden parecer muy obvias, pero bueno, igual te ayudan a rematar esta ponencia, pues bueno, pues con alguien del público, que en este caso estoy yo aquí presente y que luego supongo que en los debates que haremos luego estarás y podrás responder a más gente, pero voy a erigirme en alguien del público que te ha escuchado atentamente y que con algunas cosas hasta, bueno, me ha generado esperanza y otras sorpresa, ¿no? Tú has hablado al principio de esas fracturas metabólicas de Sempere, la fractura como la energética, que por cierto, para la fractura energética has sacado unos esquemas que tengo que decir que me ha sorprendido negativamente, ¿no? Que era, coño, no me enseñes como el peak oil se demuestra que todo está yendo para abajo cuando la producción en Yemen, que está en guerra, o en Siria, que está en guerra y que está siendo absolutamente, bueno, destrozada la estructura industrial, robado en Idlib el petróleo, todo esto no parecen los dos ejemplos mejores. Eso te lo dejo ahí como duda por si acaso. Te lo cuento un poco todo seguido y ya coges la parte que quieras o la parte que creas conveniente. Luego el tema del modelo de crecimiento, yo estaba ya pensando, espera, pero he visto que te has anticipado y has visto esa contradicción de esos modelos de crecimiento con el sur, con el sur global, con el sur que no tiene, que no ha disfrutado de esos beneficios del crecimiento en la producción, sino que los ha entregado para que los disfruten otros. Entonces, pedirles a ellos de crecimiento es, puede resultar, yo creo que hasta cínico pedírselo a ellos, no entender que los que quizás tenemos que aplicarnos o que estamos viendo por encima de las posibilidades del globo éramos otros, ¿no? Luego, la recuperación de las tendencias bélicas, hablabas, para competir por los escasos recursos, que puede explicar o significar ese renacimiento de la extrema derecha. Yo creo que es obvio, la tendencia bélica o el lenguaje bélico está presente desde que la lucha de clases es muy real. A veces la tenemos oculta bajo sucedéanos en sociedades más o menos socialdemócratas, pero el enfrentamiento de lucha de clases irreconciliable es tan real
que la tendencia bélica está ahí, sobre todo porque el que no va a estar de acuerdo en negociar a la baja va a ser las clases explotadoras. Pues solamente las clases explotadas siempre están dispuestos a ver cómo avanzamos hacia ese punto de justicia, pero arriba no quieren ceder ni un tantico, así que decía nuestro querido Che, ¿no? Luego ya llega el punto un poco cumbre que cuando decías que Sacristán había traído además esto desde este autor del comunismo homeostático, ¿no? Yo ahí veía una situación que no me acababa de entroncar, o sea, para ese comunismo homeostático que parece que llegas a un mundo más justo en el que nadie puede tener lo que está bien, todo está bien, pero en la forma en que se está planteando eso, hay una estructura de producción global que parece que de momento eso no va a poder avanzarse hacia eso, funcionar hacia esa idea justísima, sino que no se va a poder acercar mientras en esa estructura de producción global en la que yo dependo, como está viendo ahora en toda esta tercera guerra mundial, puede que esté ya en marcha, y lo que está viendo es cómo incluso cuando unos gobiernos están queriendo castigar a otros, se castigan a sí mismos, a la vez tiene una repercusión brutal en todos los demás elementos del planeta, financieros, económicos, productivos. Por tanto, esa estructura de producción global creo que rompe muchas de las posibilidades de acercamiento a esa idea, por otro lado, pues que parece muy racional de comunismo homeostático, ¿no? Luego todos sabemos lo del falso, la pasada democracia, que se basaba en un efecto trickle down, ¿no? Ese efecto derrame de la riqueza que va a llegar a todos, pero hay que dejar que crezca, que esa punta de lanza del capitalismo que demostraba, decían ellos, una eficacia mayor que el socialismo para producir, y después más si te basas en aquellas teorías que decían que tienes que pasar por todas las etapas, primero feudalismo, luego capitalismo, crecerlo bien para llegar a un comunismo o un socialismo, cosa que creo que también se está demostrando por muchos ejemplos, que esto no es, por algunos ejemplos, no por muchos, por algunos ejemplos, que esto no es necesario pasar necesariamente con eso, y menos, creo que menos ejemplos hay todavía de que se haya tenido que llegar hasta el tope para poder, eso nos garantice pasarnos a otra democracia. Creo que esa participación del falso efecto trickle down también me sugiere que y con lo que he dicho antes del choque de la guerra de clases que hay, realmente el ecosocialismo, como vuelta a esa raíz revolucionaria del socialismo, como revolución o cambio de sistema que supone el cambiar esa estructura, requiere una expropiación de los medios tecnológicos, los medios de la ciencia, de la salud. Y digo expropiación, o sea, expropiación violenta en el sentido de forzada, porque ellos no se van a dejar. Y lo digo incluso previo a un necesario, porque siempre nos venden, hay que hacer un cambio cultural en las gentes, en las personas, un cambio en la estructura ética. O sea, la hegemonía cultural, la hegemonía en los conceptos éticos ha sido lograda en los sitios que ha habido un gran cambio por un choque en el que ha vencido forzadamente la parte que ha impuesto esa estructura ética y cultural. Entonces yo creo que para eso que estamos hablando de ese ecosocialismo, que tiene muy buena pinta también, hace falta una expropiación de la ciencia, de la salud, de la tecnología, que esté dirigida realmente a los beneficios de la salud de las personas y no de la salud de los sistemas capitalistas, ¿no? Por tanto, hay un choque de trenes, como el que ahora ya no se sostiene, con este sistema neoliberal colapsando absolutamente y en cambio huyendo hacia adelante. Yo creo que estamos viendo cómo en esa huida hacia adelante está arrasando con sus propios socios, está arrasando con Europa, está arrasando bueno, decían que, no sé si era Kissinger o quien decía que un amigo para el imperio, para Estados Unidos, el imperialismo, perdón, un enemigo lo tenía mal con el imperio, ¿no? Con la hegemonía imperial, pero un amigo lo tenía peor, ¿no? Porque en cualquier momento no iban a tener duda de que lo que tenían cogido por todos los sitios para destrozar. Bueno, ya acabando con eso, sabemos que ya no es verdad eso del fin de la historia. Y yo me pregunto, hablar del fin de la abundancia ahora
es como, me resuena lo del fin de la historia, ¿no? Como dos extremos que se tocan, ¿no? Es verdad que el socialismo barbarie, que decía Rosa de Luxemburgo, pero en realidad yo creo que el fin de la abundancia no, el sistema productivo para mí no es quimérico, si en todo caso utópico de momento, pero el productivo real de abundancia sigue siendo para mí ese producto del socialismo, diz que ecosocialismo está bien, pero al fin y al cabo socialismo, y que es más viable que lo que no es viable es esta situación en la que estamos. Por tanto, vuelvo a apelar ya para acabar a Sacristán y a eso que decía, que la tarea que había que proponerse era que esta noche oscura despunte a una humanidad más justa. El otro día, comentando con Iñaki Gil, me decía, hablando de lo negras que estaban las cosas, me hizo un remedio de esto, ¿no? Dijo, que además era amigo creo que de Sacristán. Y me dijo, sí, Chema, dice, no te preocupes, cuando lo veas más oscuro, es que ya está repuntando el alma. Así que nada, ahí te lo dejo. Si hay alguna de las cosas que te he dicho, te he sugerido bueno, que crees que puede ser retomada para finalizar algún elemento, algún comentario en esta ponencia, perfecto, y si no, por lo menos te he hecho saber lo que yo he sentido al escuchar tu ponencia, súper interesante, y que espero que cuanto antes me dejen también colgarla en nuestro canal. Oye, pues muchísimas gracias por tus comentarios, por haberme invitado y por haberme escuchado, porque ha sido un rato largo al final. Planteando algunas de las cuestiones que comentabas por aquí. Efectivamente, he situado dos ejemplos de Siria y Yemen, pero claro, hay que decir varias cosas. Lo primero es que también hemos puesto gráficos de tendencias generales de consumo de petróleo. Es decir, el pico del petróleo, si puedo colocar aquí para compartir solamente la presentación. Se ve ahora, ¿verdad? Sí, sí. Vale. Es decir, si observamos la tendencia del pico del petróleo es global. Es decir, no hay que irse Sí, sí, solamente sí. a No negaba la hipótesis. Lo que me ha sorprendido luego es que cuando has ido a lo local hayas ido a los temas que quizás sean los menos extrapolables, porque son dos situaciones muy, muy, muy extremas. Eso sí, también hay otra cosa que se dice, que es que en esos territorios que no tiene la comunidad occidental bajo su poder, por ejemplo, en Rusia, ¿cuánto sabemos que hay? O en los países que no quieren que se sepa cuánto hay hasta que ellos no tengan el control total, que esa es otra de las cuestiones. La comunidad occidental hay espacios en los que no se quiere decir cuánto hay en el Sahara de materiales de riqueza material productiva para, no queremos saberlo porque si sabe, igual saben qué interés tenemos en apropiarnos o no dejar que se independicen, ¿no? Entonces, ahí hay elementos que pueden llevarnos a que quizás ese pico del petróleo, que parece que ya llevamos a que no, puede que no esté, pero en cualquier caso no cambia la hipótesis general, ¿no? que tú has dado. Sí, no, bueno, además la media que está realizada a partir de informes de la Agencia Internacional de la Energía es a partir de las estructuras actualmente existentes y Claro, de claro. los 100 actualmente existentes, lo cual no quita que efectivamente puedan surgir nuevas bolsas, pero claro, hay dos elementos que hay que tener muy claros. Lo primero es que la calidad del crudo es cada vez menor. Por lo tanto, no es lo mismo lo que significaba un barril de crudo hace 40 años de lo que significa ahora, son calidades diferentes. Y en segundo lugar, que la tasa de retorno energético es cada vez más baja, con lo cual cada vez hay necesidad de extraer más y más cantidad para poder cubrir los costes extractivos, ¿no? Con lo cual estamos ante un problema que tiene efectivamente un carácter global, ¿no? Independientemente de la situación de dos países productores, que son ejemplos quizá excesivamente, ¿cómo decirlo?, excesivamente elegidos por su peculiaridad coyuntural, pero que efectivamente hay una tendencia global a esto y que el pico del petróleo está atravesado, según la mayoría de los estudiosos, a partir de 2007. Es decir, que ya es una cuestión que vamos a cumplir varios años con el pico del petróleo atravesado. Y además, el panorama bélico es una normalidad. Es decir, ya no estamos en una situación en la que las guerras sean excepcionales, sino que más bien estamos en un escenario en el que la guerra es lo normal, ¿no? Hablabas en tu tercera pregunta acerca del lenguaje bélico y de la actualidad bélica. Hemos visto hace escasos días el hundimiento del Stream Nord, el atentado contra el Stream Nord, que a todas luces ha sido realizado por Estados Unidos. El propio agradecimiento del gobierno polaco ha sido absolutamente claro, ¿no? y evidente. Y por lo tanto, efectivamente, y lo que estamos
observando ahora mismo en el conflicto de Rusia-Ucrania tiene mucho que ver con esto. Además, todo lo que hemos visto antes, las intervenciones de la OTAN en diferentes países, en Bielorrusia, en la propia Ucrania, en Kazajistán, todo lo que fue la guerra de Irak, lo que fue la intervención en Afganistán, lo que es el reforzamiento de la política de Estados Unidos en el norte de África, como muestra, por ejemplo, el cambio de política española respecto al Sáhara. Es decir, hay una especie de disciplinamiento global por parte de Estados Unidos que se niega a transitar hacia un mundo multipolar y, entre otras cosas, porque es consciente de que hay un declive de los recursos. Por lo tanto, los recursos que hasta hace poco se consideraban baratos han dejado de serlo y que por lo tanto estamos en un escenario de caída. Y eso explica efectivamente dos fenómenos muy actuales. Uno, la vuelta o la radicalización del imperialismo, nunca se fue, pero que se ha disparado, y desde luego la vuelta de la extrema derecha y de los lenguajes identitaristas occidentales contra el sur, contra los migrantes, contra toda cultura ajena, que en el fondo es una reacción chauvinista ante algo que se está planteando con claridad, que es efectivamente el fin de una sociedad de abundancia. La cuestión del sur, efectivamente, sería cínico y es algo que me parece, a mí me molesta especialmente en el tratamiento que se realiza por parte de los grandes medios de comunicación de masas en torno a esta cuestión. Sería cínico e hipócrita exigirle a los países no desarrollados o en vías de desarrollo, exigirle que frenaran su desarrollo cuando el norte se está negando a realizarlo. Y hay que recordar que el incumplimiento de los grandes acuerdos por el clima procede principalmente de países industrializados. Y que uno de los elementos, además, que hay que realizar para transitar una sociedad sostenible es precisamente cancelar la deuda externa y permitir el libre desarrollo de los países del sur. Es uno de los elementos que reivindican los movimientos ecologistas como una clave para poder realizar un desarrollo sostenible. Pero es que además tengamos en cuenta otros elementos. La hegemonía es tal, la implantación de las ideas del capitalismo es tal que la oferta de lo que se considera una mejora de las calidades de vida consiste esencialmente en la promesa de una adopción del estilo de vida occidental. Es decir, esto se observaba en las competiciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética en su momento y esto se sigue observando hoy. En China se ve con toda claridad, es decir, a partir del cambio de política de Deng Xiaoping en los 70 en China, bajo el mandato de Enrique Ceos, lo que se generó es un gran consenso social en China a favor de esta consigna, donde lo que observan es que ha habido una mejora general de la calidad de vida de la población, lo cual desde luego es positivo. Pero efectivamente lo que hay es una promesa de consumo basada en parámetros occidentales. Y esto es un elemento que hay que darle una vuelta, porque de lo que se trata, volviendo a citar aquí a Sacristán, es de plantear que el socialismo no es hacer lo mismo que el capitalismo, pero mejor, sino en hacer otra cosa. Esa es la cuestión. Plantear un modelo de vida diferente. ¿Y esto qué quiere decir y cómo podemos enfocarlo? Por un lado, un elemento que a Sacristán le interesó era la teoría de las necesidades radicales de Heller, es decir, ser capaces de verificar y de entender cuáles son las necesidades humanas reales para construir un modelo económico que las satisfaga, frente a la tendencia del capitalismo en construir nuevas necesidades. Crear nuevos deseos para satisfacerlos, para después frustrarlos, para crear nuevos deseos, etcétera, en una espiral productiva completamente inaguantable. Segundo, consumo energético no es algo que quiera decir que somos ricos, aunque los ricos contaminan mucho más. Y esto es una cosa también que hay que dejar claro. No se contamina por igual. Por supuesto que los países más contaminantes son los países más ricos y por supuesto que los más contaminantes de estos países ricos son las clases medias y las clases altas, por supuesto. Y que cada vez que un multimillonario le da por irse al espacio, efectivamente hay un impacto gigantesco. Ahora bien, al mismo tiempo que decimos esto, hay que decir que una sociedad ecosocialista sí exige un cambio cultural para el conjunto de la población. Consumo energético no quiere decir que yo ponga la calefacción muchísimo todo el día, aunque haya gente que pueda hacerlo. Significa que yo consumo bienes habituales y normales que han sido transportados desde el otro lado del mundo. Que consumo una ropa, que es la que además me puedo permitir porque es la más barata, que está realizada no solo sobre explotación de mano de obra del sur, sino además sobre una sobreexplotación de recursos
porque es transportada a través de medios que consumen combustibles fósiles a una escala gigantesca, desde el transporte por barco, el avión o el transporte masivo por carretera. Significa, por lo tanto, un cambio de sistema general. Y enlazo con tu cuarta intervención. Desde luego, te agradezco mucho las menciones cariñosas a Sacristán. Con esto tengo mucho peligro porque es mi tema favorito, es lo que más he estudiado No, pero a mí me encanta. O sea que... me gusta mucho hablar de Sacristán, leerlo, compartir, comentar y tal. Efectivamente, lo que Sacristán plantea, además, entre otras cosas, es, en primer lugar, su interés por la ecología tiene dos factores. Tiene muchos factores, pero hay dos que me parecen muy interesantes. Primero, el ecologismo le parece una forma de enganchar con determinados movimientos o querencias, podríamos decir, o preocupaciones de la época, en cierto sentido, pero sobre todo el ecologismo le parece, además de una necesidad, una forma, como decía antes, de volver a la raíz revolucionaria del socialismo. Y esto es muy importante, porque es cierto que en la historia de las últimas décadas observamos cómo en ciertas izquierdas se usaba el ecosocialismo como una especie de baluarte ideológico, por cierto, mal construido, conceptualmente débil, para cargar contra el comunismo. Yo recuerdo esto, te hablo con claridad, me acuerdo de la etapa de Gaspar Llamazares, por ejemplo, cuando hablaba del ecosocialismo como un ariete para atacar las posiciones del Partido Comunista dentro de Izquierda Unida. Esto es una absoluta soplamollez. O sea, eso es la cosa más tonta que uno puede hacer, porque el ecosocialismo es lo contrario. Es precisamente la recuperación de una raíz revolucionaria. No es posible la solución dentro del sistema. No es posible. La socialdemocracia se basaba en varios planteamientos. Uno, la idea de una sociedad pacífica, que se quiebra con la Primera Guerra Mundial, por eso llaman a los suyos a apoyar a su burguesía, pero ellos vienen de los famosos 30 años de paz. En segundo lugar, un sistema que crece indefinidamente y que aumenta su producción. Y en tercer lugar, una presión sindical que posibilita que sin disputar la propiedad de los medios de producción ni su dirección, simplemente podemos disputar sus beneficios, aumentar la plusvalía, la parte, que arrebatamos a la plusvalía en forma de salarios y de derechos para los trabajadores. Eso requería además paz social, una cierta paz social. Eso a día de hoy es absolutamente inviable. En un contexto de escasez es completamente imposible. Además hay que tener varios elementos. Sacristán destaca cuestiones muy importantes. La estructura de producción real, como tú destacabas hace un momento, es la que determina lo que es posible, pero claro, la estructura de producción real actual es capitalista. De esto no hay la más mínima duda. ¿Esto plantea limitaciones? Desde luego. Por eso, una de las cuestiones terribles es que ya hay puntos de no retorno. Es decir, ya, aunque pusiéramos en marcha hoy todo, habría elementos que ya no tienen marcha atrás. Planteado por el panel internacional de cambio climático. Hay elementos que ya, hay daños que ya no pueden ser revertidos. No digamos, cuanto más tardemos, más irreversible va a ser la cuestión. Y por lo tanto, la salida es efectivamente revolucionaria. Pensar en otro modelo de vida. Hubo una intervención muy conocida que a Sacristán le interesó mucho y que fue poco entendida en su momento, que fue el famoso discurso de Enrico Berlinguer sobre la austeridad, que Sacristán traduce y publica en Mientras tanto, y que además un político muy querido por muchos de nosotros, como es Julián Guita, recuperó y rescató en los años 90, creo que con mucha clarividencia, ¿no? Y con mucha sensatez, ¿no? La idea de la austeridad. La austeridad no es hacernos más pobres en cuanto a nuestros sistemas sanitarios, educativos, culturales, etcétera, sino el ir a un modelo en el cual la felicidad no esté basada en la acumulación constante de bienes de uso y consumo. Esto, evidentemente, en un modelo socialdemócrata, en el actual contexto de colapso, es absolutamente inviable e imposible. Y, por lo tanto, ¿es necesaria una expropiación de los medios de producción, como tú planteabas? Evidentemente, el socialismo no es otra cosa. No se puede afirmar socialismo sin plantear una expropiación de los medios de producción. Y la ciencia es un medio de producción, lo cual significa que tiene que ser pública. Ojo, porque además en las últimas décadas hemos observado cómo ha habido una traslación de la investigación científica de ámbitos públicos también al ámbito privado.
Un ejemplo muy claro es lo que estamos utilizando nosotros ahora. Todo el mundo de la informática y de las nuevas tecnologías está en manos fundamentalmente de la empresa privada, en manos de 5 multinacionales que además han jibarizado Internet. Internet ha pasado de ser el reino de la libertad que se prometía a principios de los 2000 a ser el emporio de 5 multinacionales que tienen el control de toda la información que se realiza y se ha convertido en una inmensa granja de minería de datos, de información de la población, a través de la cual se realiza o bien herramientas de venta más poderosas o bien intervención directa en procesos políticos, como hemos visto ya desde el Brexit hasta las últimas elecciones generales. Y por lo tanto, evidentemente que la salida es expropiatoria. Pero esto no quiere decir que no sea necesario también un cambio cultural. Es que las dos cosas van de la mano. Es decir, no es posible una revolución, un cambio de modelo sin un cambio cultural, y no es posible un cambio cultural sin un cambio de modelo. En los debates sobre el eurocomunismo en los 70 había quien intentaba manipular o utilizar a Gramsci planteándole como una especie de moderador de la tradición marxista. Planteando que efectivamente lo importante en la política era la política cultural. Más bien yo interpreto que de lo que se trata es de que sin un cambio cultural, sin una estrategia política de transformación cultural, es decir, de los hábitos y cultura material de vida de las personas, no es posible ninguna transformación. Eso también significa que la izquierda debemos entender las limitaciones de una política institucionalista. Nosotros no podemos hacer política solamente pactando gobiernos e introduciendo medidas a través de diferentes negociaciones, sino que es necesaria una política de transformación y de organización de la población en torno a estas ideas. Y por supuesto que eso implica, como planteabas correctamente, un replanteamiento de la ciencia. Hay un texto de Sacristán muy interesante a este respecto, que son las reflexiones para una política socialista de la ciencia, donde precisamente plantea que hay determinadas políticas científicas, entendiendo aquí la ciencia como complejo científico-tecnológico, que tienen que ser primadas frente a otras. La gran frase, la más conocida de Sacristán, era aquella que decía que si tradicionalmente habíamos creído en el marxismo que de lo que se trata es de desarrollar las fuerzas productivas, ¿no? Con aquel esquema que planteaba hace un ratito, ¿no? el choque tendencial entre el desarrollo de fuerzas productivas, etc. Si hasta ahora, decía Sacristán, hemos creído que de lo que se trata es de desarrollar las fuerzas productivas, de lo que se trata ahora es de selectivamente observar cuáles queremos desarrollar, frenar o incluso hacer retroceder. Por eso Sacristán, tomando una expresión que se encuentra en el Marx joven, por cierto, que está en la ideología alemana, si no recuerdo mal, decide sustituir el término del capital de fuerzas productivas por el de fuerzas productivo-destructivas. Expresión que, por cierto, Marx usaba de joven, ¿no? Que estaba en sus textos de los años 40. ¿No? Evidentemente, otra conclusión que Sacristán planteaba es que la solución a los problemas científicos no era una solución puramente epistemológica, no era una solución científica, era una solución del marco social en que se desarrolla la ciencia, es decir, el capitalismo. Por lo tanto, efectivamente lo que se trata es de un cambio de sistema. Y ya para terminar con lo que comentabas acerca del fin del sistema. ¿Caminamos un fin del sistema? Pues por sí mismo no. Por sí mismo no. El capitalismo puede sobrevivir todo lo que haga falta y más. Eso sí, en condiciones de injusticia, en condiciones de aumento de la miseria, con un colapso que no va a ser, tampoco, cuando hablamos de colapso, tampoco se trata de un apocalipsis, de que de repente aquí no funciona nada, etc. No, no. Colapso es que la gran mayoría de la población vuelva a unos niveles de consumo energético anteriores a los años 60, lo cual es catastrófico en la situación en que estamos. El capitalismo puede sobrevivir porque puede sobrevivir en condiciones de injusticia social absolutamente manifiesta. La cuestión efectivamente no es que el sistema vaya a caer por sí mismo, sino que en este colapso, que sí es inevitable, en este colapso energético, alimentario y de minerales, que es inevitable, unido a la crisis climática e hidráulica que ya tenemos, la cuestión clave es que seamos nosotros y nosotras, que sea la sociedad quien dirija ese cambio. Por eso es tan fundamental la acción revolucionaria y la acción política. Yo creo que esa es un poco la idea central de lo que quería decir hoy. Bien, no, yo lo único era que lo has respondido de todos modos, porque yo hablaba de los tiempos, si era antes el huevo o la gallina, si es antes en el cambio revolucionario la estructura de expropiación
para luego poder establecer una hegemón cultural de ideas, y tú me lo has contestado diciéndome es un poco simultáneo. En el proyecto tiene que estar, evidentemente. Si el proyecto va vacío y solo piensas voy a expropiar y luego voy a ver qué hago. No, no. Tienes que estar en tu... Pero creo que lo otro, ese cambio epistemológico, y luego llega... me suena a aquello que nos decían siempre, no, es que esa gente no esté preparada para esos cambios, tiene que formarse. Cuando se hace la revolución en Cuba, la gente no estaba preparada para los cambios, pero sí que había unos cuantos que tenían claro a qué mundo querían llegar, y eso es lo importante, ¿no? Hay una idea que a Sacristán le interesaba mucho, y también a Fernández Buey, que está presente en el joven Gramsci, ¿no? Que era esa idea cuando Gramsci estudiaba los consejos operarios de Turín, bueno, estudiaba y montaba, era un revolucionario. La idea de construir desde ya el mundo nuevo, ¿no? Esa es una idea que a Sacristán y a Fernández Buey le interesa mucho, y creo que es efectivamente importante. Es un proceso, yo diría, que va relacionado. No se puede hacer una revolución sin cambio cultural previo, ni se puede ejercer un cambio cultural sin una acción política. Es un elemento que va conjuntamente. Y por eso es importante también potenciar proyectos también solidarios en la actualidad, cooperativas de consumo, proyectos de comunicación alternativa. Por eso todo eso hay que potenciarlo sin perder de vista que efectivamente el cambio de sistema es la única solución posible, ¿no? Pero es un debate muy bonito y, como sabes, muy clásico de la izquierda, ¿no? La cuestión... y efectivamente yo creo que lo que sabemos hoy es que no hay un día del juicio final, y esto lo observaba Sacristán también, no hay un día milenarista del fin de los tiempos en que hacemos la revolución y todos los problemas vienen solucionados, sino que la cosa efectivamente es un poco más compleja. Sí, hay proceso ahí. Y bueno, hay algún camarada de los que ha venido por aquí, por ejemplo, que trata estos conceptos que tienden a ser, por lo menos, vistos desde la ortodoxia marxista como conceptos posmoprogres, ecosocialismo, decolonial. Bueno, pues un referente en lo decolonial, como es Ramón Grossfogel, se ha separado un poco, también es cierto, de un movimiento decolonial un poco más cooptado por el capitalismo, pero él se ha separado un poco apostando y abundando en ese mensaje que está dando ahora ya desde hace años de no se puede ser decolonial si no eres antiimperialista, no se puede ser feminista si no eres antiimperialista, porque al final estás barriendo en el desierto, es un poco, estás haciendo un camino en el que estás dejando las puertas abiertas para que entren por 7 sitios, mientras tú te crees que estás quitando el polvo de la casa, ¿no? Muy interesante esto que mencionas. Es que es muy interesante todo lo que dices, porque además el debate heterodoxia-ortodoxia es una cosa que es muy nebulosa, ¿no? Pues claro, esas cosas que yo siempre recuerdo aquí. Primero, yo creo que lo que estamos hablando es puramente ortodoxo desde el punto de vista ético y político, en el sentido que es revolucionario y anticapitalista. Y luego lo que hay es que hay heterodoxias, efectivamente, hay algunas rupturas con la tradición, algunas discontinuidades, pero es que esto no es nuevo. Es que Lenin era un heterodoxo. Vamos a ver, ¿quiénes eran los marxistas ortodoxos en Rusia? Los mencheviques eran los que seguían el capital a pie juntillas. El que decide que no hay que seguir la receta al pie de la letra y el que decide alterar la tradición marxista rusa es Lenin, que se enfrenta además a sus maestros, ¿no? Por lo tanto, claro, ese debate es muy interesante, ¿no? Y de la misma manera que cuando se dice, no, lo prioritario es hablar de el proletariado. Mire, es que el proletariado es el que más sufre y el que más va a sufrir, o las clases populares en su conjunto, las que más van a sufrir esta cuestión. Aquí quien más está pagando la subida de la gasolina son los trabajadores que tienen que coger el coche 2 horas diarias, hora y media diaria para ir a trabajar. O el agricultor, el pequeño agricultor, al que se le encarecen por 3 los costes de producción porque le sube el gasoil del tractor, el fertilizante, etc. Por lo tanto, es indisociable. O los inmigrantes obligados a huir de sus territorios por la catástrofe climática, entre otras cosas, que no son otra cosa que clase obrera. Entonces, efectivamente, ese debate ortodoxo es muy interesante. Y no hay que olvidar que frente al pretendido objetivismo del marxismo supuestamente ortodoxo de principios del siglo XX, se rebelaron precisamente los revolucionarios. Que Lenin se encierra a estudiar Hegel para poder demostrar frente a los demás marxistas que el marxismo era una dialéctica revolucionaria. Por eso se metió un año a estudiar la ciencia de la lógica, ¿no? Entonces, efectivamente, yo siempre he creído que en todo esto, y en Sacristán y en el ecosocialismo, hay un núcleo ético-político que es ortodoxo desde el punto de vista comunista,
comunista, es decir, en el sentido de revolucionario, de superación del capitalismo y de protagonismo, por cierto, de la clase obrera. Un elemento que no hemos mencionado, pero es muy interesante, es que Sacristán desconfía y critica a aquellos que creían que el nuevo paradigma ecosocialista significaba la pérdida de centralidad de la clase obrera en el proceso revolucionario. Sacristán jamás acepta eso. Siempre afirma, frente, por ejemplo, a Rudolf Baró o a otros autores que planteaban eso, y en los 80 además se pusieron luego muy de moda también y tal, y Sacristán siempre plantea que no se puede construir alternativa social posible sin la clase que posibilita la existencia. Y esa clase son los trabajadores y trabajadoras. Y además tiene algunos textos donde dice, de los que no nos podemos fiar seguro es de los intelectuales. Porque dice, estos son clases medias funcionales a la burguesía. Entonces, esos son los que al final son los que viven mejor y son los que te pueden, estoy parafraseando mucho, ¿eh? No lo dice así, pero la idea un poco es esa. Y esa centralidad de la clase trabajadora también es un planteamiento netamente socialista desde el punto de vista mayoritario. Otra cosa es que sea una dificultad, efectivamente, que la población vea esta prioridad. Es difícil. Claro, Sacristán tenía una anécdota que contaba como una ingeniera que trabajaba en la SEAT en Cataluña tuvo un problema con los trabajadores y con compañeros del PSUC y de comisiones obreras porque planteó que en el socialismo no todos podríamos tener coche. Y eso generó un rechazo muy importante. Claro, planteaba Sacristán como, con tristeza, cuando él iba a dar clases gratuitas, ¿no?, de alfabetización a la escuela Canserra, a inmigrantes extremeños y andaluces que iban allí a trabajar a Cataluña, una mujer le preguntaba, bueno, ¿por qué decís que estamos en crisis y vivimos mejor que nunca? Claro, esa mujer venía de un pueblo de Extremadura que no tenía donde quedarse muerta. Entonces, decían, ¿por qué se habla de crisis? ¿No? Y él lo decía un poco preocupado, diciendo, esto es algo que a la población le va a costar mucho entender, porque además los pobres, pues lógicamente hemos querido vivir mejor. Y esa es una aspiración legítima. Cuando uno viene de la pobreza, pues uno quiere efectivamente vivir mejor. Pero ¿qué ocurre? Que el colapso a quien más afecta es a los pobres y se está viendo. Por eso lo que decía, que yo creo que el colapso lo que va a mostrar es que la agenda de escasez va a venir impuesta por la realidad y que por lo tanto ahí tenemos una tarea importante que es explicar que esta escasez o nos la imponen o la hacemos justa. Esas son las dos opciones que tenemos. O sea que la pregunta la ha contestado claramente José Sarrión: capitalismo verde o ecosocialismo. No, ecosocialismo. Lo del capitalismo verde es casi un oxímoron. Y luego el tema que yo le añado es ecosocialismo, pero para ser ecosocialista hay que ser antiimperialista y hay que saber posicionarse en estos momentos de definición. Un abrazo enorme, José. Bien, muchas gracias. Encantado de conocerte. Y nada, estamos en permanente contacto para futuras ocasiones y para nuevos debates que te llamaré. Oye, un placer, he estado muy a gusto y nada, muchísimas gracias por invitarme al curso. Me da un poco de rubor participar con gente de muchísima más altura que yo, pero es un placer y un gustazo en todo caso. He hecho un rato muy bueno. Abrazo, hasta ahora. Venga, Chao, un chao. abrazo, hasta luego, salud.